Donald Trump ha regresado a la Casa Blanca, y con él, una sensación familiar se ha apoderado de las comunidades de inmigrantes en todo Estados Unidos. Trump ha reactivado sus políticas migratorias, desencadenando una oleada de deportaciones que ha sumido a muchas familias en el miedo y la incertidumbre. Las nuevas políticas de Trump representan una intensificación de sus esfuerzos previos para reformar el sistema migratorio del país. El programa ampliado de deportación acelerada, por ejemplo, ahora se aplica a nivel nacional. La política de permanecer en México, otro distintivo del primer mandato de Trump, también se ha restablecido. Esta política obliga a los solicitantes de asilo a esperar en condiciones peligrosas en México, mientras sus solicitudes son procesadas en Estados Unidos. Estas medidas, junto con un aumento en la financiación del ICE y un enfoque más agresivo en la aplicación de la ley, han creado un ambiente de inquietud para los inmigrantes indocumentados. Cifras récord de deportaciones. Las cifras son alarmantes. En tan solo 3 meses, más de 250,000 personas han sido deportadas, lo que representa un aumento del 40% con respecto al año anterior. México encabeza la lista con miles de deportados. Guatemala, aumento significativo de expulsiones. Honduras se enfrenta a una crisis humanitaria debido al retorno masivo de inmigrantes. Venezuela, los vuelos de deportación directos han dejado a miles sin opciones, y esto es solo el comienzo. El coste humano de las deportaciones masivas es devastador. Familias enteras están siendo separadas, con niños apartados de sus padres y seres queridos enfrentándose a un futuro incierto. El impacto psicológico en estas personas es inmenso. Tomemos la historia de María, una madre soltera de Guatemala que huyó a Estados Unidos con sus 2 hijos pequeños para escapar de la violencia de las bandas. María llevaba 3 años viviendo en Estados Unidos y trabajaba duro para construir una vida mejor para su familia, pero bajo las nuevas políticas, fue considerada no apta para el asilo y deportada de vuelta a Guatemala, donde teme por su seguridad y la de sus hijos. La historia de María no es un caso aislado. Cada día, innumerables familias son destrozadas por estas políticas. El trauma infligido a estas familias tendrá consecuencias a largo plazo. Más allá del coste humano inmediato, estas políticas también están sembrando el miedo y la desconfianza en las comunidades de inmigrantes. Muchos tienen miedo de ir al trabajo, a la escuela, o incluso de buscar atención médica por temor a ser detenidos por el ICE. Este clima de miedo está teniendo un impacto devastador en el tejido social de Estados Unidos. El impacto económico de las deportaciones masivas bajo la administración de Trump no se puede subestimar. Estados Unidos ya está sintiendo las repercusiones en varios sectores clave. En la construcción, los proyectos se están paralizando debido a una grave escasez de mano de obra. Sin suficientes trabajadores, la industria está luchando para cumplir con los plazos, lo que lleva a retrasos y aumento de costos. La agricultura, un sector que depende en gran medida de la mano de obra inmigrante, también se enfrenta a una crisis. Las cosechas corren el riesgo de pudrirse en los campos sin suficientes manos para cosecharlas. Los agricultores están dando la voz de alarma, advirtiendo que esto podría conducir a una escasez significativa de alimentos y aumentos de precios. La industria de servicios, incluyendo restaurantes y hoteles, está lidiando con vacantes sin cubrir. Los dueños de negocios encuentran cada vez más difícil mantener las operaciones, ya que no pueden encontrar suficiente personal para atender a los clientes. Los empresarios de estas industrias están levantando banderas rojas, advirtiendo que estas deportaciones podrían precipitar una crisis económica. Con la reducción de la fuerza laboral inmigrante, Estados Unidos está al borde de un colapso en la producción y el comercio. Los efectos dominó de estas políticas no solo los sienten las personas deportadas y sus familias, sino también toda la nación. La estabilidad económica de Estados Unidos está en juego, y depende de sus líderes y ciudadanos navegar estos tiempos turbulentos y buscar soluciones que equilibren la seguridad con la humanidad. El futuro de la inmigración en Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump está plagado de desafíos. Su administración parece centrada en una agenda de exclusión, con poca consideración por las consecuencias humanas o económicas. Los desafíos legales a las políticas de Trump son numerosos y complejos. Organizaciones como la ACLU están luchando contra lo que consideran violaciones de los derechos humanos, pero el resultado de estas batallas legales sigue siendo incierto. Las políticas de Trump ya están teniendo un impacto significativo en la vida de millones de personas.
Las deportaciones masivas, la separación de familias y el clima de incertidumbre forman parte del legado migratorio de Trump. La comunidad internacional también ha condenado las acciones de Trump, y muchos países han expresado su preocupación por el trato a los refugiados y solicitantes de asilo. Estados Unidos corre el riesgo de aislarse aún más en el escenario mundial si continúa por este camino. La lucha por un sistema migratorio más humano y justo está lejos de terminar. Depende de todos los estadounidenses defender los derechos de los inmigrantes y exigir más a sus representantes electos. Cifras récord de deportaciones, y esto es solo el principio. Síganos para más videos.